Vamos a continuar con este estudio bíblico que tiene la intención de prepararnos, vamos a decirlo de esta manera, para poder presentar defensa de lo que creemos, en primer lugar, luego poder estar entendidos en lo que la Escritura habla referente a este tema de la lengua, que es un tema muy de moda, pudiéramos decirlo, en estos tiempos. La realidad es que nuestros hermanos pertenecientes a alguna otra denominación hacen bastante énfasis en esto de las lenguas. Vimos la historia de lo que es el pentecostalismo y lo que es los carismáticos, cómo surgen, qué creen. Luego vimos que ellos identifican dentro de su doctrina que primero se convierte una persona, luego recibe el bautismo del Espíritu Santo y que esto se manifiesta en hablar en lenguas. Como parte de nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo, quisimos hacer énfasis en este don, primero por la controversia que genera, porque dentro del pueblo cristiano vemos a muchas personas hablando sobre esto. La realidad es que la Biblia habla bastante sobre este tema y puede ser que nosotros no dominemos todo lo que la Biblia dice sobre eso. Por lo regular, aprendemos lo que nos enseñan en la escuela dominical y lo tenemos como nuestra fe, como nuestro principio y valor. Y lo que estamos haciendo con este estudio es ver lo que la Biblia dice. Hasta ahora no hemos dicho lo que creemos necesariamente, pero vamos a ir haciendo más estrecho el camino y llegaremos a una conclusión que creo que todos vamos a estar de acuerdo, si pudiéramos llamarle de esa manera. Hoy vamos a hacer rápidamente un resumen de donde nos quedamos la semana pasada y todo lo que hemos visto. Dijimos que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando a los corintios, el contexto histórico, lo que estaba pasando era que se encontraba la iglesia en una ciudad donde había muchas personas de diversos lugares del mundo conocido. Adicionalmente a esto, el apóstol está intentando corregir en toda esta carta algunas prácticas que no estaban, vamos a decirlo así, bien dirigidas en la iglesia. Vimos que estaba trabajando la parte de la división entre los hermanos, luego estaba trabajando el tema de la cena del Señor, capítulo 11, luego entra en esta trilogía de capítulos 12, 13 y 14 a hablar sobre los dones del Espíritu Santo y hacer énfasis entre un don y otro. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué se utilizan? ¿Quién los reparte? Eso es lo que se está trabajando. Y dentro de esos dones quisimos detenernos específicamente en este don. Hemos estado trabajando la tesis de 1 Corintios 14 y hemos visto 3 dones espirituales aquí. El primer don espiritual que hemos visto es el de la lengua. El segundo don espiritual que hemos visto es el de la profecía, que en la lectura se mencionó. Y el tercer don que hemos evidenciado es el don de la interpretación de la lengua, como un don complementario. Es decir, el que habla lenguas, alguien en la congregación debe pues tener el don de la interpretación para poder dar sentido a lo que esta palabra que viene de parte de Dios a través del hermano se está hablando. Vimos y desmentimos, por así decirlo, el punto de vista de la lengua angelical. Decíamos que cada vez que los ángeles experimentaban hablar con la humanidad, hablaron en el idioma en el que el humano le podía conocer o comprender. Vimos ejemplos bíblicos de ángeles hablando en hebreo, ángeles hablando en arameo y ángeles hablando en griego. Por lo tanto, hicimos énfasis en que este versículo de 1 Corintios 13:1, si yo pudiera hablar en lenguas humanas, es como una hipérbole que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y dijimos 2 cosas. Uno, es posible que exista un idioma angelical, pero hasta el momento la Biblia no nos habla
de que nosotros vamos a poder experimentar ese idioma. Y por el ejemplo que mencionamos, como ellos se comunican en el idioma en el que el humano le puede entender, podemos dejarlo hasta ahí, de que todas las interacciones entre ángeles y la humanidad han sido en idiomas que podemos conocer. Vimos en 1 Corintios capítulo 14 dos sentidos del uso del don de lenguas. El primero es un don de lenguas que se experimenta en el cristiano y va dirigido hacia Dios. Decíamos esto: el cristiano entra en vamos a decirlo así, llenura del Espíritu Santo, experimenta hablar en lenguas, habla misterios, dice la Biblia, pero solamente Dios lo puede entender. Incluso el texto enfatiza que el mismo hermano que está experimentando esto no lo entiende. Versículo 2 del capítulo 14, vayan conmigo, esto es a modo de resumen porque ya lo vimos, pero es para que estemos frescos de lo que vamos a hablar en esta noche. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces habíamos hecho el énfasis de que en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 14 al 17, en el 14 y en el 17, habla de esta lengua que es dirigida hacia Dios, que los hombres no la entienden, que contiene misterios, que edifica únicamente al que la está experimentando. Pero la congregación queda sin edificación. Esa es la primera visión o aplicación que el apóstol Pablo quiere decir en esta carta de Corintios, específicamente en el capítulo 14. La segunda es la lengua que se habla como señal para los incrédulos. Y dijimos que esta lengua es la lengua que comúnmente conocemos como los idiomas. Son esta capacidad que se dio a este grupo de hermanos en el primer siglo para hablar con valentía la palabra de Dios. Vimos el ejemplo de los Hechos, donde el apóstol Pedro hace el discurso y todas las personas que estaban reunidas ahí, Hechos capítulo 2, por lo menos 15 naciones, escucharon hablar las maravillas de Dios. Dice que el milagro se operó en el oído de las personas que estaban escuchando. Si nos fijamos, no es que Pedro aquí habla otro idioma, sino que el Espíritu Santo transformó la palabra que él habló en el idioma de nacimiento de cada una de las personas que estaban escuchando. Eso fue lo que pudimos ver en este ejercicio. Y el milagro se operó en el oído de esas personas. Dicen ellos: ¿cómo les oímos nosotros hablar en la lengua en la que hemos nacido las maravillas de Dios? ¿Recuerdan el texto bíblico? Hechos capítulo 2, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 8: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Y ahí entonces nos da todo el listado de las personas que se encontraban en este acontecimiento de Pentecostés. Decíamos que el apóstol con este capítulo quiere dar orden al culto en la iglesia. Y como la lengua estaba siendo mal utilizada, podríamos decirlo así, muchas personas estaban intentando hablar al mismo tiempo, no se estaban entendiendo. El mensaje de Dios no se podía explicar con claridad. Las personas que llegaban a la iglesia o a la sinagoga en esa época, decían que las personas estaban locos, que estaban enloquecidos, que es lo mismo. Vamos a ver aquí específicamente, muchos hablaban simultáneamente. No había una interpretación, había competencia espiritual, si podemos decirle así, y se producía confusión en las reuniones de los hermanos. Por esto Pablo exhorta a que todo se haga para edificación, que todo sea con entendimiento y que lleve un orden. Eso vimos la semana pasada. Entonces, el apóstol Pablo introduce el siguiente don espiritual, que es la profecía, y lo compara, diciendo:
Las personas que profetizan tienen, vamos a llamarlo así, un mayor provecho que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Bueno, porque el que habla en lenguas no se entiende lo que está diciendo, pero el que profetiza dice que cuando se profetiza, que enfatizamos que esto es la predicación, y eso lo vamos a ver más adelante, llevaba exhortación, llevaba convencimiento de pecado, llevaba exhortación, convencimiento de pecado y edificación. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, el apóstol en todo el capítulo hace una correlación entre un don y otro, viendo los pros y los contras. Dice, porque si tú hablas misterio, pero si exhortas, si profetizas, entonces vas a recibir, lo vas a hacer bajo entendimiento, lo vas a hacer que los hermanos van a recibir edificación. La profecía primero es entendida, versículo 5, más el que profetiza, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete. Dice aquí que la superioridad no es que un don es superior a otro, sino que el aprovechamiento de la iglesia es mayor cuando se ejercita la profecía que el don de lenguas. Dijimos que produce convicción. Cuando una persona habla la palabra de Dios y entra un inconverso o una persona que no es cristiana, puede entender que cometió pecado, puede recibir de Dios el convencimiento de pecado y puede entregar su vida y Dios le puede salvar. Lleva a la adoración la profecía. Dice que las personas cuando escuchan esto, su corazón les lleva a la adoración. Dice el versículo 25 que se postran sobre su rostro y adoran a Dios. Por lo tanto, el apóstol quiere guiarnos a nosotros, los lectores, y también a la iglesia de Corintio, a que prioricen lo que es de edificación y lo que a todos nos edifica, por encima de aquellas cosas que solamente tienen un aprovechamiento propio. Esa es como la enseñanza detrás del capítulo. Vimos un listado de mandatos que a lo largo de todo el capítulo el apóstol enfatiza. El versículo 1 nos dice que debemos seguir el amor. Esto es un mandato para todos nosotros. Y también nos enfatiza que los dones espirituales deben ser ejercidos por el amor o a través del amor. Y decíamos la semana pasada que el amor es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Si vamos al capítulo 13, en el capítulo 13 dice que si tú tienes todos los dones espirituales, la profecía, la ciencia, el conocimiento, pero no lo empleas en amor, ¿qué dice el texto bíblico? Que de nada sirve. Y esto es lo que él está haciendo en el capítulo 14. Nos está diciendo, lo importante no es tener el primer lugar, lo importante no es tener la participación, lo importante es que el propósito de poner en práctica tu don edifique a la iglesia. Y por eso él dice, procuren dones, pero los dones que debemos procurar son aquellos que edifican a la iglesia, no esos dones que nos llevan a nosotros a engrandecernos o esos dones que nos llevan a solamente recibir edificación personal. Versículo 1 nos dice, procura los dones espirituales. Dice que especialmente el de profecía. Dice que debemos buscar la edificación de la iglesia. Estos son los mandatos, versículo 12 del capítulo 14. Procurad abundar en ellos, en los dones del Espíritu. ¿Pero para qué? Para la edificación de la iglesia. El versículo 13 nos manda a que oremos para que podamos recibir de Dios edificación, pero también la interpretación. Nos dice que debemos orar en el Espíritu y con el entendimiento. Nos dice el versículo 12, otro mandato, que debemos hablar en la iglesia de forma comprensible, clara y entendible. Es el versículo 12, procura abundar con ellos. Y el versículo 19 dice el apóstol, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 5,000 o 10,000 que no me sean entendidas.
nos mandó a que no seamos niños en la manera de pensar. Y esto tiene una explicación de el orgullo, una explicación en el yo me creo algo, una explicación en querer los primeros lugares en la iglesia. Nos dice que el versículo 40, que debemos hacerlo todo decentemente y con orden. Estos son los mandatos: seguir el amor, procurar dones espirituales, especialmente el de profecía, que cuando empleemos los dones sea para la edificación de la iglesia, que debemos orar por los dones espirituales, que debemos hablar con entendimiento claro y que pueda ser comprendido por los hermanos. No debemos ser niños en el modo de pensar y debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a ver hoy las prohibiciones, porque también hay prohibiciones con relación al uso de los dones y específicamente al don de lenguas que estamos trabajando. Dice el versículo 28 del capítulo 14, no hablar sin interpretación en público. Esta es la primera prohibición para el don de lenguas. Si se va a ejercitar y va a hacer en público, en la congregación debe haber una persona que lo interprete. Y si no hay intérprete, dice el versículo 28, calle en la iglesia. Esa es la primera prohibición y debemos estar claros en esto. Segunda prohibición: Dios no es un Dios de confusión. Versículo 33. Y aquí el apóstol está hablando de la manera en la que nosotros podemos utilizar nuestros dones del Espíritu y a través de ellos llevar confusión a la iglesia. Pues Dios no es un Dios de confusión, dice el versículo 33, dando énfasis a que cuando Dios lo da para la edificación y lo da para llevar provecho a la iglesia. No como suelen ser usados, específicamente este don. ¿Alguna vez usted ha visto por televisión o le han invitado a una iglesia en el que se esté hablando en lengua y que se para una persona y habla y luego otro habla y otro habla y otro habla y se percibe como que no hay orden? ¿Alguno de ustedes lo han visto? De hecho, como creyentes, nosotros a veces decimos, ¿y qué pasa? ¿Y qué será lo que está pasando? Y esto es a lo que Dios se refiere en este versículo, que Dios no es un Dios de confusión. Por eso la primera prohibición, ¿cuál es? Que si se va a ejercitar este don, debe haber un intérprete. Y esto nos lleva a la manifestación del siguiente don. Y en el estudio, este es un don complementario. Así como hay personas que tienen el don de la lengua o de hablar en lenguas, pudiéramos decir de las dos formas, él con Dios y él hacia los demás, para revelar el misterio debe haber una persona que le complemente. ¿Cuál es esta persona? La que tiene el don de la interpretación. Dice la tercera prohibición, versículo 20, que no debemos ser niños, no actuar como niños en el momento del entendimiento de este mandamiento. Hay otra prohibición para nosotros que se aplica hoy y dice que no debemos impedir el orden en la congregación. Por eso el versículo 40 dice que debemos hacerlo todo como decentemente y en orden. Eso es otra prohibición, diciéndole a nosotros hoy en la congregación está correcto que haya orden. Siguiente prohibición, y esta es importante y aplica para nosotros hoy, versículo 39, vaya conmigo. Según la tesis del capítulo 14, no impidáis el hablar en lenguas. Esta es otra prohibición. Dice, Pablo corrige el abuso, pero no elimina, partiendo de 1 Corintios 14, recordando esto. Pablo corrige las malas prácticas en el culto. Pablo corrige el priorizar el don de lenguas por encima de los otros dones. Pablo corrige el desorden que hay en la iglesia, pero no prohíbe el uso de la lengua o la manifestación del don.
Esto nos lleva entonces a ver el modelo bíblico de el uso del don de lenguas en la congregación, porque hasta ahora hemos visto la parte histórica, hemos visto la comprensión de nuestros hermanos, hemos visto todo lo que arroja el capítulo referente al don de lenguas, los tipos de dones de lengua, las posibles manifestaciones de lengua, los mandatos y las prohibiciones. Hoy quiero que veamos, y tengo aquí algunos libros que me van a servir de ayuda para poder expresar algunos pensamientos. Primero, vamos a ver lo que dice Apuntes Doctrinales sobre el don de la lengua, la forma en la que nosotros como templo biblicanos entendemos cómo debe ser utilizado, qué es el don de la lengua, y luego vamos a ver, que eso sí es una clase que me gustaría, no una clase, un estudio que todos tengamos, sobre el cese o la continuidad de los dones del Espíritu. Y antes de pasar a la parte de los libros, me gustaría hacer esa pregunta. Entiendo que debemos aquí tener por lo menos 3 grupos. Grupo 1, el grupo que cree que los dones cesan. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes, mis hermanos, en esta noche entiende que los dones espirituales son exclusivos para un tiempo y que hay algunos dones del Espíritu que han cesado y que ya no lo vamos a volver a ver en ejecución? ¿Alguno de ustedes piensa así? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Le hago la pregunta nueva vez. Hay 2 grandes grupos cuando interpretan los dones del Espíritu a lo largo de todos los tiempos. Un grupo cree que los dones del Espíritu cesan, es decir, son por temporada. Otro grande grupo cree que los dones están vigentes en todo el tiempo, a lo largo de toda la vida, y que van, si en algún momento van a cesar, será cuando el Señor Jesús venga. A este grupo le llaman el grupo que cree en la continuidad de los dones. Y existe un tercer grupo que no cree en ninguno de los dos. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes de los que están aquí creen que hay algunos de los dones del Espíritu que han cesado? Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, 5 o 6 personas. Bien. El otro grupo que no levantó la mano, quiere decir que cree que los dones que son continuos. Vamos a ver, ¿quiénes creen que los dones son continuos? El otro grupo. Muy bien, solo uno. Pues entonces tenemos el tercer grupo, los que no creen ni una cosa ni la otra. Vamos a ver, ¿quiénes se encuentran en ese grupo? No, tú estás en el grupo 1. ¿Te cambiaste? Estás en el tercero. Ok. Los que están en el tercer grupo no pueden definir si los dones cesan, o no pueden sostener que los dones están eternamente en ejecución. Vamos a ver. ¿Quiénes están en el grupo 3? En el grupo 3. Muy bien, 2 personas, 3. Levanten la mano, no hay problema, lo vamos a explicar. Vamos a explicar. Muy bien, 3 personas, 4. Muy bien. ¿Y los que no levantaron la mano, en qué grupo están? José. El 4, ¿cuál sería? Sí, eso lo vamos a responder. Creo que lo respondimos cuando vimos la visión de los hermanos. Vimos 2 visiones, la de los pentecostales y la de los carismáticos. Y luego hicimos el planteamiento de qué creemos nosotros al principio del estudio. Pero bueno, vamos a pasar.
Me gustaría introducir esta última parte porque es bien práctica, con un pensamiento de un hermano, y creo que se apega mucho a la posición 4 que acabaste de mencionar. Dice el hermano, este hermano es Rairi. Rairi es uno de los teólogos del grupo de los hermanos, murió recientemente, hace unos años. Es una de las personas que más ha aportado a la escritura y a la comprensión del estudio de la Biblia de habla inglesa traducida al español. Él es, pudiéramos decirlo así, templo biblicano, para que tengan una idea. No necesariamente él es de los templos bíblicos, pero es de la misma línea de los hermanos. Y él dice esto en este libro que se llama El Espíritu Santo, referente a este tema. Que Dios nos dé la humildad y la fidelidad necesaria para permanecer abiertos, y esto va con el punto 4, a todo lo que tiene origen en Dios, solamente a eso. Vuelvo y digo, leo, que Dios nos dé la humildad y la fidelidad necesaria para permanecer abiertos a todo lo que tiene origen en Dios, pero solamente a esto. Y creo que este pensamiento va de la mano con la posición 4, José, que posiblemente Dios todavía pueda operar, ¿verdad? A eso te querías referir. Por ahí vamos. No, eso es otra cosa, porque recordemos que estamos viendo que el apóstol está corrigiendo el uso, y eso lo estamos viendo también en el estudio. Por lo tanto, si consideramos tu posición, la cuarta, como que Dios puede utilizarlo en cualquier tiempo, estos principios bíblicos entonces son importantes y sirven como norma para que los hermanos que quisieran ponerlo por práctica, vamos a decirlo así, se rijan. ¿Me doy a explicar? ¿Me explico? Ok, continuamos. Vamos a ver lo que dice Rairi sobre el don de lenguas. Y vamos a ver también la visión del manual de apuntes doctrinales para poder avanzar. Sobre la lengua, dice Rairi, el don de lenguas es la capacidad dada por Dios para hablar en otro idioma. En los casos que se mencionan en el libro de los Hechos, los idiomas o las lenguas parecen haber sido claramente extranjeras. No cabe duda de que así fue en el caso de Pentecostés, por cuanto los oyentes oían hablar en su propio idioma. Pareciera que esto es lo mismo que ocurrió en la casa de Cornelio. Eso es Hechos capítulo 10. Entonces pasa a Corintios 14 y dice, al agregar la palabra extraña en 1 Corintios 14, ha habido muchas personas que suponen que podemos hablar en lenguas angélicas y que estas lenguas angelicales eran lenguas desconocidas o lenguas celestiales. Dice él, si se omite esta palabra, lo normal sería pensar que las lenguas que se expresan en Corintios eran iguales a las lenguas que se expresan de forma natural en el libro de los Hechos, es decir, los idiomas. Entonces viene e introduce esta parte de 1 Corintios 14, hablando de un tipo de lengua que no se entiende y un tipo de lengua que son los idiomas. Dice, es decir, las lenguas extranjeras son lenguas naturales o idiomas naturales, pero se opone este planteamiento a lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 y el versículo 14. Versículos que parecieran indicar que las lenguas que aquí se mencionan eran lenguas desconocidas, por lo tanto no pueden ser idiomas. Eso es lo que está diciendo Rairi. En cualquier caso, los corintios estaban abusando de la lengua y Pablo se ve en la obligación de poner algunas limitaciones referente a este don y la manera en la que deben ser utilizados. Si se fijan, va muy de la mano con lo que hemos explicado. Él dice que entiende que el don de las lenguas es la capacidad para hablar en otro idioma, pero que pareciera que en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2 y el 14 habla de una segunda aplicación
o forma de experimentar el don de lenguas, que es la persona dirigida hacia Dios hablando misterios que no lo entiende. Eso dice Ryrie. Vamos a ver lo que dice Apuntes Doctrinales sobre el mismo tema, porque nos va a servir bastante para entender qué creemos como grupo, aunque usted tenga una conclusión diferente. Dice el libro de Apuntes Doctrinales, puede anotarlo, página 116, sobre el don de la lengua. El día de Pentecostés marcó un inicio en la iglesia, porque llegó el Espíritu Santo con poder. Una de las manifestaciones fue la presencia audible del Espíritu como el don, y este se manifestó en el don de lenguas. Este don consistía en la capacidad que el Espíritu Santo daba a un creyente para que hable otras lenguas sin haberla aprendido, idiomas. El libro de los Hechos registra 3 referencias al don de lenguas: el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, en la conversión de los primeros gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y en el encuentro de Pablo con los discípulos de Juan el Bautista, Hechos capítulo 19. Al igual que el profetizar, la lengua de Pentecostés fueron parte de la manifestación tangible de la llegada del Espíritu Santo, como cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, y también la profecía de Joel que nosotros vimos. La promesa es que el Espíritu Santo iba a morar en las personas, es decir, en cada cristiano. Hechos capítulo 2, 38. No el hablar en lenguas. De lo contrario, la promesa sería para un grupo exclusivo. Repito esto para que lo podamos entender. La promesa que el Señor Jesús le hizo a los discípulos era que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, no que ellos iban a hablar en lenguas. ¿Se entiende ahora? Por lo tanto, Pablo escribió que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tales señales son propias de todo gran evento en la historia de la salvación, dicen los autores. Por ejemplo, esto se evidencia también como la entrega de la ley, un acontecimiento único en la Biblia, como el nacimiento del Señor Jesús, su muerte y su resurrección, un acontecimiento único, así también como la segunda venida del Señor. Son indicadores de señales únicas, dicen los autores, no repetibles, igual que la llegada del Espíritu Santo. La forma variada de la recepción del Espíritu en los casos del libro de los Hechos muestra que Lucas no narra lo sucedido. Dice aquí, vamos a saltar directamente a la parte de la lengua para que podamos avanzar. Quería leerle todo el contexto, pero vamos aquí. El hablar en lenguas en la casa de Cornelio sirvió de señal a los judíos para mostrar que el Espíritu Santo había venido sobre ellos, al igual que había ocurrido con los apóstoles. Hechos capítulo 10. Enfatizando que Dios no hace acepción de personas. En cambio, en Samaria no hubo manifestaciones de lenguas, dicen los autores. Aquí. Ok. Esta narración nos ayuda a entender la diferencia entre la lengua y el recibimiento del Espíritu Santo. Ellos dicen, esto es un caso sui generis, es decir, un único caso o especial, no un modelo o patrón en la iglesia. Hablando del caso de los samaritanos, cuando los apóstoles le impusieron las manos, ellos recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Se alega que las lenguas en el libro de los Hechos eran idiomas humanos, por lo que el don de lengua practicado por los creyentes corresponden no a lenguas angelicales, como dice 1 Corintios 13:1. Es evidente que las lenguas en el libro de los Hechos son lenguaje humano. Entonces hacen unos énfasis aquí varios. En Hechos capítulo 2 se usa la palabra griega dialecto, de la cual obtenemos nuestra palabra castellana dialecto, que alude
a variedad de idiomas, dice el texto de Apuntes Doctrinales. Esta es la conclusión. Algunos presentes en Pentecostés oyeron las maravillas de Dios en su propio idioma, como lo oyeron los discípulos en su propio dialecto. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Hechos 2, 8 y 11. Vamos al siguiente punto. Dice Apuntes Doctrinales: la frase lenguas angelicales solo aparece una vez en la Biblia. Primera de Corintios 13:1. No para enseñar que existen tales lenguas, sino para presentar un caso hipotético e irreal. Pablo emplea el sustantivo irreal. Si yo hablara, por ejemplo, si un chico al declarársele a una joven dijera, si lloviera gotas de oro, esa es la comparación para que podamos ver el uso del lenguaje literario. En todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo no vuelve a referirse sobre lenguas angelicales. ¿No resulta extraño a lo largo de este capítulo que el apóstol no se refiera ninguna vez más a lenguas angelicales? Esa es una pregunta que hacen los autores. Es importante resaltar que el calificativo extrañas en el versículo 4, 13 y 27 no es parte del contexto original, sino una glosa de los traductores. Esto sí lo voy a explicar. El libro de Apuntes Doctrinales lo que está diciendo ahora mismo es que, primero, senta las bases de que son idiomas, lo que está pasando en el libro de los Hechos. Luego dice que el caso de Samaria específicamente fue un caso único. Y adicionalmente a esto, desmiente el tema de que se pueda hablar en lenguas angelicales en este texto, en la página 110, párrafo 2. Pero justamente en el párrafo 3 nos habla de que 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 4, 13 y 27, cuando utiliza la palabra extraña, quiere referirse a que eso no está en los textos originales, por lo que él está haciendo énfasis aquí de que los traductores lo agregaron. Continuamos con lo que dice Apuntes Doctrinales. 1 Corintios 14, 21 dice: se indica que la lengua eran los idiomas extranjeros, dado como señal a la incredulidad de los judíos. Pablo se refiere a Isaías 28, 11 y 12. En la profecía dice que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me van a creer. Esa fue la misma profecía que mencionamos anteriormente. Primera de Corintios capítulo 14, 27, dice Apuntes Doctrinales, se alude a un idioma genuino, puesto que debía ser interpretado, y aquí la interpretación de, según Apuntes Doctrinales, es traducir. Es decir, hasta donde vamos, según Apuntes Doctrinales, lo que quiere referir los autores es, cuando el apóstol Pablo dice que se está hablando en lenguas, están haciendo el énfasis de que son idiomas, y que cuando el apóstol Pablo, según Corintios 14, 27, habla de la interpretación de la lengua, aquí en Apuntes Doctrinales, el párrafo 5 dice que son traducciones. Es decir, que si lo traemos al entendimiento, según la visión de Apuntes Doctrinales, una persona que habla en lenguas es una persona que puede predicar el mensaje de Dios en otro idioma, y una persona que tiene el don de la traducción de la lengua es una persona que conozca ese idioma y que lo que hace es traducir el mensaje. Vamos a poner un ejemplo. Que venga un hermano de Estados Unidos de habla inglesa y que algún hermano, bueno, Juan Marcos, aquí le demos un micrófono y que Juan Marcos traduzca al español lo que el hermano está diciendo. Esto es lo que Apuntes Doctrinales nos está dando a entender como base, como doctrina, por así decirlo. Por lo tanto, la visión de Ryrie y la visión de Apuntes Doctrinales tienen puntos encontrados. En ambos entienden que una aplicación de la lengua son idiomas. Pero Ryrie, en la parte de lenguas extrañas,
Él lo deja abierto a que eso puede ocurrir. Sin embargo, aquí en Apuntes Doctrinales nos dice que esto es simplemente darle sentido a las palabras a un idioma. Y cabría una pregunta para nosotros hoy, partiendo de aquí, de esta interpretación de Apuntes Doctrinales. Si yo voy al dominico americano y aprendo un idioma, o voy a la universidad y estudio idiomas y sirvo de traductor para una persona, ¿estoy ejerciendo un don espiritual? ¿Estoy ejerciendo un don espiritual? Es importante verlo así porque es un talento. Entonces, aquí no quiero mostrarme como que estoy en desacuerdo, pero pudiéramos profundizar un poquito más en estos puntos. Dice Apuntes Doctrinales: la necesidad de la interpretación surge porque los demás que están presentes en la reunión desconocen el idioma humano en el que se está hablando. A esa falta de interpretación es a la que se refiere Pablo cuando dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esa es la interpretación que Apuntes Doctrinales le da a este versículo. No habla a los hombres porque está hablando en un idioma que el que le oye le entiende, pues si no tiene traducción no puede entender. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. La palabra griega que se utiliza para interpretación es hermeneo, que quiere decir traducir. El acto de traducción significa tomar algo en un idioma y ponerlo en su equivalente en otro idioma conocido. Esta es una habilidad sobrenatural para traducir un idioma no entendido. Y Apuntes Doctrinales dice que a esto es que se refiere 1 Corintios 14:5, para que los presentes pudieran ser edificados. ¿Me siguen? ¿O necesitamos que lo interpretemos? Sí. Mira, realmente el español le llaman una lengua romance. Es vamos a decirlo así, se parte del latín el italiano y así sucesivamente al portugués y llega hasta nosotros. Porque es tema de regiones. Ahora, la Biblia sí explica que en Babel, eso es el primer acontecimiento de los idiomas en la Biblia, en Babel, Dios, como toda la humanidad tenía un propósito y era llegar al cielo, Dios dice que le confundió las lenguas. Y es la primera vez que la Biblia registra este tema de idiomas. Y es Dios mismo quien le da a cada uno de ellos la capacidad de hablar un idioma diferente. Y como no se entendían, entonces se dispersan por el mundo y crean sus hijos, sus nietos, y crean lo que es el dialecto, el idioma y todo esto. No sé si te respondí. Ok, Cristina. Ajá. Ok, ok. Veo que estás en el grupo 4 también. Acabas de entrar al grupo 4. Sí, hablo a nivel de la interpretación. Porque acuérdate, vamos a puntualizar lo que hemos dicho hoy. Ajá.
Ok. Bien, vamos a puntualizar lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos visto lo que 1 Corintios 14 habla sobre la lengua. Vimos que habían dos formas de manifestación de lengua. Una lengua que la experimenta quien la habla y que no la entiende y que va dirigida a Dios. Esa fue la primera. La segunda, una lengua que es una capacidad sobrenatural no estudiada de hablar en otro idioma la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso fue lo que vimos. Vimos la visión de Rairi referente a que puede existir el don de lenguas partiendo de los idiomas, pero también que él deja un espacio a que Dios puede soberanamente utilizar esta habilidad en el tiempo que él entienda posible y bajo el contexto que él entienda para poder llevar esto. Y eso también habla mucho hasta incluso de la manera en la que nosotros fuimos fundados como iglesia. Los misioneros tuvieron que estudiar el idioma para poder hablar. Ustedes que estuvieron de cara con los misioneros nos pueden ayudar en ese sentido. Tuvieron que aprender a hablar el idioma para poder llevar. Sí, yo te entiendo, Cristina, yo te entiendo. Ok. Vimos apuntes doctrinales, lo que dice referente al don de lenguas, estúdienlo, porque la intención es no escuchar lo que estoy diciendo, sino verlo y poder entonces ver si se enlaza con la Biblia, si lo creemos o no, o cómo puede manifestarse. Vimos en apuntes doctrinales, primero, el énfasis de que no existen las lenguas angelicales. Segundo, de que las lenguas que se hablan son idiomas y su base está en el libro de los Hechos, los 3 acontecimientos de Hechos, Pentecostés, Cornelio y Samaria. Luego vimos que el libro de apuntes doctrinales enfatiza que cuando se refiere a lenguas extrañas es a una lengua que no tiene traducción. Apuntes doctrinales enfatiza que el que habla en lenguas está hablando un idioma y que el que interpreta la lengua es una persona que conoce ese idioma y que puede darle sentido a las palabras. Pusimos el ejemplo de un hermano que venga de Estados Unidos, de habla inglesa, y que Juan Marcos, como entiende el idioma, puede traducir sus palabras. Vimos en apuntes doctrinales que cuando se refiere a idiomas se está hablando de dialecto, y el dialecto es un idioma que se puede entender. Entonces, por último, esto sí ya me gustaría verlo, una tercera visión, y esta sí la vamos a leer rápido. Este señor, Pablo Wicken, es discípulo de Ernesto Trencher. ¿Cuántos conocen a Ernesto Trencher? ¿Lo conocen? ¿Han leído algún libro de él? Muy bien. Este muchacho se formó, tiene doctorado en teología y es avanzado en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Y me gustaría que pudieran escuchar también la visión de él sobre este mismo don, para que veamos varias comparaciones rápidamente. Él dice, en primer lugar hemos de notar que el don o señal que se manifestó en Corintios fue algo distinto a lo que se vivió en Pentecostés. Los judíos de la dispersión que habían llegado a Jerusalén para la fiesta oían a los discípulos, entre los cuales había muchos galileos cuyo acento lo delataban claramente, alabar a Dios en otros idiomas, y los entendían. Es decir, un milagro que se ejecutó en el oído de las personas que escuchaban las palabras de Dios. En Corintios, sin embargo, eran lenguas desconocidas y quizás lenguas hasta angelicales, dice este autor, por lo que se precisó el don de interpretación para que se hiciera intangible y por lo tanto susceptible el poder de edificar a las personas que escuchan. Él está diciendo que hay una diferencia entre lo que ocurrió en Pentecostés y una diferencia de lo que ocurrió en Corintios. En segundo lugar, si nos ceñimos a la situación de Corintio, se ve que la esencia del don de lenguas era una especie de diálogo místico entre el Espíritu y el Padre, usado como
usando como medio el espíritu mismo de cada creyente. En modo alguno se dirige únicamente de los hombres hasta Dios. No así en el caso de las profecías, que puede edificar a toda la congregación. Ni siquiera la persona que habla a sí misma podía entender lo que estaba hablando sus propios labios o que expresaba con su boca, ya que como escribe el apóstol, la oración en lenguas desconocidas se efectúa por el Espíritu, pero la mente o el entendimiento no reciben edificación, pues quedan sin fruto. Eso es versículo 14 del capítulo 14. Por supuesto, el ser utilizado por el Espíritu Santo de este modo edificaba únicamente al que posee el don, pero los hermanos en la congregación quedaban sin entendimiento y sin frutos. Versículo 13. Entonces, para concluir, él dice, deducimos lo siguiente. En 1 Corintios, el don de lenguas y su interpretación, cuando se manifiesta en público, tenía más bien un carácter de señal para los incrédulos, como en Pentecostés. No así una señal para los creyentes, que es la manera en la que nuestros hermanos lo utilizan. Muy bien, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver, la próxima vez que me toque, la parte de la vigencia y no vigencia. Y le voy a traer ya documentos digitales que podamos seguir todos, para que sea más fácil la lectura y también la comprensión. Llévense esto para que lo estudien y cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, vamos a hablar si están vigentes o no los dones del Espíritu, específicamente los dones de milagros o señales. Y milagros o señales son las sanidades, el don de lengua, la interpretación, y hay otros dones más que están dentro de ese grupo. Y vamos a ver, igual que hicimos hoy, varias posturas de hermanos que han escrito sobre esto, bíblicas, con sus bases bíblicas, y vamos a ver cuáles son sus argumentos para que podamos entonces hacerlo a modo de estudio y luego sacamos las conclusiones. ¿Le parece? Sí. Dios les bendiga. Discúlpame, Ramoncito. La realidad es que no, porque estaré en el campamento.